eran gente inconversa. Al final de su vida, en los últimos 6 años, se inscribieron en 4 clubs que se llaman. Y cada uno de estos clubes practicaba la necromancia. ¿Saben lo que es necromancia o no? Tratar de hablar con los muertos. Ahora, con Dios, ¿cómo Dios ve la necromancia? ¿Cómo es el hablar con los muertos? ¿Algo que Dios quiere o Dios desfavorece? Entonces, estas personas que están en contra de la Sagrada Escritura, de la doctrina de la justificación, que están practicando el ocultismo, que son gente no salva, encuentran textos y ellos dicen estos textos son mejores que lo que es el texto Receptus y los textos mayoritarios, que el 99% de ellos no se contradicen, pero estos son mejores porque son más antiguos. Y empieza el movimiento de la crítica del texto, que el día de hoy es bastante fuerte, y de acá han salido más de 150 nuevas versiones de la Biblia que por lo general empiezan a diluir la identidad, la posición y el sacrificio de Jesucristo. Y uno puede hacer comparaciones entre lo que es la NBI y la Reina Valera, por ejemplo, donde cuando habla acerca de José, ¿ya? La Biblia nuestra dice, y su madre y José, hablando de Jesús. La versión NBI va a decir, y su madre y su padre estaban buscando a Jesús perdido cuando tenía 12 años. Ahora, ¿es José el padre de Jesús, sí o no? No, ya se está empezando a atacar lo fidedigno que es las doctrinas básicas de la deidad, los milagros, la posición y la salvación que Dios ofrece. Entonces, por eso nosotros tomamos la postura de, cuando vamos a estudiar la Biblia, vamos a buscar congruencia, ¿ya? No hay ninguna versión que sea del original porque no existen originales, pero en lo que era el texto de Erasmus, era lo que se llama el texto recibido. Y este es el principio. ¿Fue Dios lo suficientemente poderoso para inspirar la Biblia, sí o no? ¿Y va a ser Dios lo suficientemente poderoso para poder preservar su palabra, sí o no? Sí, y a través de 1500 años se preservó y hasta el día de hoy se ha preservado. Lo que tenemos es la preservación de lo que Dios tiene para nosotros. No obstante, hay algunos que dicen, no, es que más antiguo es mejor. Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Quién tiene libros en su casa? Levanta la mano. ¿Quién tiene un libro que te han regalado y jamás has leído? Levanta la mano. Yo tengo algunos libros que tengo y nunca lo he leído. Entre el libro que nunca has leído y la condición de tu Biblia, ¿cuál de los dos está más gastado? Espero que la Biblia, ¿ya? Si ustedes ven mi Biblia, esta ya es mi cuarta Biblia que yo he tenido. Lo tengo rayado por todas partes, tengo apuntes, tengo notas, tengo un sinfín de cosas. Mi primera Biblia ya está casi hecho añicos porque tanto lo escribí encima aprendiendo de ello. Pero si a mí un testigo de Jehová me regala una Biblia, ¿ya? ¿Lo voy a leer, sí o no? No, lo voy a guardar al lado y voy a decir ya, lo tengo en mi biblioteca pero nunca lo leo. De aquí a 1000 años, ¿cuál de esos dos libros va a perdurar más? El que nunca se leyó. Había una razón por la cual esta versión se estaba botando a la basura. Se contradecía, faltaban pasajes, estaban desordenados, estaban malos. No obstante, no, el que más antiguo debe ser mejor. Pero la razón por que no están los otros antiguos, porque eran tan buenos que lo usaban, que tenían que rehacerlo, reescribirlo, remandarlo. Y el proceso de mantener la palabra de Dios fidedigno era realmente una labor que muchos tomaron a pecho. Entonces, el 98% de lo que es el texto mayoritario que va en relación con lo que el texto recibido concuerda a la par. El 2% de todos los textos más antiguos se contradicen tanto que no hay una versión oficial. Entonces, la Iglesia Católica, ya en el año 1950, tomó estos textos y desarrolló un texto griego llamado Nestlé. ¿Ya? ¿Alguien come Nestlé acá o no? ¿Ya? Mismo apellido pero no la misma persona. Nestlé Aland. Y han establecido, esta es la versión en griego. ¿Quién estaba dirigiendo este procedimiento acá? Movimiento jesuita.
Cuando se tradujo la versión, la nueva versión internacional, la NBI, que es la segunda versión más usada en español, ¿ya? En mi opinión, no sé cómo es, en Estados Unidos es la más usada en Estados Unidos, la NBI saca de este texto de acá, fue traducido en Europa en la misma universidad, seminario, donde Loyola fue educado. La Iglesia Católica en el pasado ha tenido absoluto control sobre todo lo que es cristianismo. O sea, eso era su intento. Durante la historia siempre han habido iglesias opositoras, los Donations, los paulicianos, los novatistas, ¿ya? Y hay una lista y eventualmente vamos a enseñar acerca de ellos. Y la Iglesia Católica siempre atacó, oprimió, persiguió por siglos, ¿ya? Para mantener ese control absoluto. La Iglesia Católica ya no tiene ese tipo de poder. Entonces, como ya no tiene ese poder sobre los gobiernos y sobre las masas, ha empezado un nuevo movimiento. Y ese movimiento se llama el movimiento ecuménico. ¿Han escuchado del movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico parte de la Iglesia Católica tratando de buscar a todos sus descarriados a regresar a ellos. Y así terminar la reforma con todo el poder. Ha habido juntas, yo he visto juntas donde se juntan con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, donde se ha juntado con los líderes de la Iglesia Pentecostal, con los líderes de la Iglesia Metodista, con los líderes de la Iglesia Presbiteriana, con líderes de la Iglesia Bautista, de un cierto grupo de bautistas, con el Papa, y el Papa está tratando de regresar para tener ese poder. La pregunta es, ¿cuáles son sus intenciones? Finalmente vamos a deshacernos de toda la mala doctrina y vamos a volver al camino de Dios, o quieren el poder. Entonces esa es en esencia una breve historia de cómo nosotros tenemos nuestra versión de 1960. ¿En qué momento llegan los reyes no muertos y se comparan después con la Reina Valera, ¿no? En los 1940, 1930, por ahí se encuentran los ríos de mar muerto. Y ese es todo un temazo que no estoy listo para poder exponer en este momento. Por lo que yo tengo, ya, es un punto importante. Nuevo y Antiguo Testamento son dos cosas diferentes. Nuestra versión toma lo que se llama el texto masorético de los judíos del Antiguo Testamento. Lo que los judíos el día de hoy consideran, este es el Tanaj, este es la agrupación del Antiguo Testamento, esta es nuestra ley, nuestra Biblia, ¿ya? Lo toman del texto masorético. Ahora, cuando Jesús ocupó referencia al Antiguo Testamento, la mitad de ellos lo hizo en arameo, la mitad de ellos lo hizo al texto hebreo del tiempo, y la otra mitad del tiempo ocupó lo que se llama la Septuaginta, que era una traducción que se hizo en Alejandría unos 150 años antes de Cristo, por 72 eruditos, y cuando se compara los rollos del Mar Muerto, no tengo que hacer mi repaso, ¿ya? Pero lo que yo tengo entendido tiene mayor correlación con la Septuaginta que con el texto masorético. Ahora, esto es punto aparte, ¿ya? Cuando yo empecé a investigar el tema de la diferencia del Antiguo Testamento, el texto de los judíos fue modificado en el año 800, donde teniendo el texto hebreo y teniendo la Septuaginta, ellos hicieron 18 modificaciones de interpretación del texto, diciendo, este texto se podría interpretar un poquito diferente a esta otra manera. Y he visto por lo menos en una ocasión donde ese cambio de la Septuaginta con el texto masorético remueve un texto que claramente demuestra la deidad de Jesús. Entonces, ese es un temazo diferente a lo que es el Nuevo Testamento. Ya vamos a dejarlo ahí. Yo a relación más que nada porque tengo entendido que cuando se comparan, porque son versiones del Nuevo Testamento, del libro de... no, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los rollos de Mar Muerto. Isaías. Isaías es predominante, pero tienen otros. Y se compara con la Biblia actual nuestra, digamos, es muy concordante. Es muy concordante, exactamente.
Ahora, el punto principal no es si es que esta tiene esta palabra en vez de esta palabra, ¿ya? Y hay diferentes versiones y diferentes maneras de interpretar una Biblia, pero el punto principal es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios jamás ha querido hacer oculto su palabra, sino lo ha querido magnificar. Entonces, en cualquier tiempo de la historia donde se ha tratado de opacar o callar la palabra de Dios, ¿quién es el autor detrás de ella? Satanás. En la iglesia primitiva, cuando llegó el tema de la revelación de Juan, el Apocalipsis, tenemos a Policarpo, a Justin Martyr, entre otros, ¿ya? Ellos pensaban, cuando caiga Roma, ahí viene el anticristo. El anticristo va a derrocar a Roma, ¿ya? Ese era su pensamiento. Roma estaba afiliado con el anticristo. En el tiempo de la Reforma, todos los cristianos de la Reforma pensaban que había un factor en común del anticristo y la gran ramera. Y todos ellos apuntaban de vuelta a la Iglesia Católica. Ahora han pasado más de 300 años donde ya las cosas se han calmado, no hay tanta persecución como hubo antes. Pero tenemos la Inquisición, tenemos persecuciones, tenemos torturas, tenemos martirios. Los anabautistas fueron perseguidos más de 1000 años y trataron de opacar y destruir toda iglesia fuera de la Iglesia Católica. Esto era brutal, no era algo ligero, ¿no? Tal vez no se compara con el catolicismo que nosotros vemos acá. Pero poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que pasó en el tema de la historia. Pero acá tenemos la gran promesa. Vemos a Dios en la historia. Porque ¿quién va a poder callar la voz de Dios? Nadie. Y acá con esto voy a terminar. Tyndale murió para que británicos pudieran leer la Biblia en su lenguaje. Lutero fue exiliado, se arrancó, tuvo que estar lejos para que gente pudiera tener la Biblia en su lenguaje. Casiodoro de Reina tuvo que arrancarse cuando entregaron una Biblia a una persona que tenía el mismo nombre de un cristiano, pero la persona equivocada, y ellos delataron a este monasterio. Todos se tuvieron que arrancar, ¿ya? Para que nosotros tuviéramos la Biblia en nuestro lenguaje. Gente ha muerto para que nosotros tengamos esto. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en ello? ¿Ha valido la pena el sacrificio de estos héroes para que nosotros tengamos la Biblia? Porque hubo un grupo que realmente no quería que nosotros tuviéramos conocimiento. Nuestra vida ha sido absolutamente transformadas porque tenemos el acceso a la palabra de Dios. Porque no hay profecía de interpretación privada. Dios ha entregado para que nosotros tengamos vida. Oremos. Gracias, Padre.